Hablar del fútbol en Hungría es algo muy pero muy especial. Hace ya más de medio siglo, los magiares eran uno de los mejores exponentes en este deporte. Su selección, por ejemplo, llegó 2 veces a la final de un mundial y sus jugadores marcaron una época. En este video vamos a repasar bien a fondo a la selección de Hungría, su apogeo, su caída y su por ahora lento pero notable resurgir. Nuestra historia comienza finalizada la Segunda Guerra Mundial. Con el continente europeo en reconstrucción, en la selección húngara se estaba gestando un equipo que en años posteriores haría historia. Los magiares ya habían destacado en el Mundial de Francia 38, donde fueron subcampeones por detrás de aquella polémica Italia. Pero su momento más destacado llegaría sin dudas a comienzos de los 50, cuando el equipo dirigido por Gustav Seves causaría una innovación en cuanto a juego y tácticas nunca antes vistas para la época. En una época donde las posiciones eran muy estáticas, el equipo magiar se destacaba por su movimiento y rotación de piezas. Es por eso que muchos lo consideran como un precursor del fútbol total que mostraría la selección de Holanda 2 décadas más tarde. Los húngaros arrasarían en la primera mitad de los 50, obtendrían la medalla de oro en los Juegos de Helsinki. Serían el primer equipo en derrotar a Inglaterra en Wembley y arrastrarían una racha de 32 partidos invictos entre 1949 y 1954. Precisamente en este último año, el equipo disputó el mundial realizado en Suiza, donde repartió goleadas y momentos de gran fútbol, venciendo a Corea del Sur por 9-0 y a Alemania Federal por 8-3 en fase de grupos, y a los 2 finalistas del mundial pasado, Brasil y Uruguay, en cuartos y semis respectivamente. En la final se vieron las caras otra vez con el equipo alemán, que por aquel entonces se encontraba compuesto por jugadores exclusivamente amateurs. Para la sorpresa de todo el mundo, los teutones se impusieron a los magiares por 3-2, lo que fue conocido como el milagro de Berna. Más allá de todas las teorías y especulaciones que giran en torno a lo que fue esta final, la derrota fue un golpe duro para la selección húngara y supuso el fin de la racha invicta. A pesar de la catástrofe sucedida aquel día, durante los 2 años siguientes, el equipo húngaro siguió siendo muy fuerte y mantuvo otra racha destacada de 18 partidos sin perder. Parecía que los magiares pronto lograrían obtener una revancha de lo que fue el desastre ocurrido en Berna, pero todo cambió en 1956, cuando estalló una revolución en el país contra el régimen comunista. Esto produjo el exilio de muchos jugadores y por lo tanto, el desmoronamiento del equipo de oro. Ahora bien, a pesar de ya no contar con semejantes estrellas, la selección húngara siguió siendo un equipo respetable durante las siguientes décadas. Pero ya para entrados los años 80, comenzaron a mostrarse serias muestras de decaída. En España 82, por ejemplo, a pesar de golear a El Salvador por 10-1, no pudo pasar la fase de grupos. Y en México 86, una vez más, fueron incapaces de superar dicha instancia, siendo humillados incluso por los soviéticos por 6-0. Aquella derrota en particular sería indudablemente un golpe de knockout, porque tras haber hecho unas muy buenas eliminatorias, se esperaba un buen rendimiento también en el mundial, y nada de eso ocurrió. La caída fue inmediata, y lo que vendría en años siguientes serían resultados lamentables. Los 90 fueron una década de sombra total, donde no lograron clasificarse a ningún gran torneo. Tampoco lograban sacar jugadores de la misma calidad que en décadas anteriores para las grandes ligas, y la base de la selección estaba compuesta por jugadores de su liga local. A fines de los 90 la historia siguió igual, no clasificando a ningún torneo, a pesar de un tímido intento por recuperarse en las eliminatorias rumbo a Francia 98, donde tras quedar segundos de su grupo, accedieron al playoff en busca de un lugar en la cita, pero Yugoslavia los destrozó con un contundente 12-1 en el global. Durante los 2000, el equipo húngaro siguió sin reaccionar y siguió mostrándose incapaz de clasificar un gran torneo. Todo cambió, sin embargo, a mitad de la década del 2010, cuando Hungría por fin pudo volver a clasificar a esto, logrando un boleto a la Eurocopa de 2016. Allí pasó como líder de su grupo, incluso por encima de los que serían los campeones, los portugueses, y si bien en octavos Bélgica lo despidió con una goleada, su actuación fue histórica tras pasar 30 años en la nada misma. A pesar de no estar cerca de clasificar a Rusia 2018, una vez más lograron asistir con éxito a una Eurocopa, en este caso la de 2020, donde tuvieron la mala fortuna de conformar el grupo de la muerte junto con Portugal, Alemania y Francia. Si bien las esperanzas de hacer una buena actuación eran escasas, los magiares se las ingeniaron para hacer un papel más que digno, y lograron empatarle tanto a los franceses campeones del mundo como a los alemanes. A pesar de no pasar de ronda, una vez más se fueron con la frente en alto. Otro torneo donde los húngaros siguieron demostrando su buen nivel fue en la Nations League, donde en la edición 2021 fueron líderes de su grupo en la zona B, por encima de Rusia, Serbia y Turquía, 3 equipos de nivel muy decente en Europa. Esto les dio la posibilidad de jugar en la Liga A en la edición 21-22, y una vez más tuvieron que soportar caer en el grupo de la muerte, junto con Alemania y las 2 finalistas de la última Eurocopa, Italia e Inglaterra. Uno pensaría que con semejantes rivales, los húngaros serían derrotados fácilmente y pasarían sin pena ni gloria, pero una vez más demostraron su carácter y su actitud frente a las situaciones difíciles. Empataron a un gol con Alemania en casa y tendrían de hijo a los ingleses, derrotándolos en ambos partidos, primero por la mínima en Budapest, y luego un resultado histórico, 4-0 de visita en Londres, emulando lo
lo que hizo el equipo de oro en 1953, cuando también golearon a los inventores del fútbol en su propio terreno. A fecha de publicación de este video, todavía faltan 2 jornadas por jugarse y puede pasar cualquier cosa, pero lo que no se puede negar es que esta selección húngara dirigida por el italiano Marco Rossi sigue creciendo cada vez más. Y no solo lo demuestra con sus resultados, sino también con sus jugadores, que tras décadas de planteles compuestos por hombres que militaban en su liga local, el equipo hoy en día tiene varios jugadores en las principales ligas de Europa, como su arquero Peter Gulacsi, el defensor Willy Orban y el mediocampista Dominik Szoboszlai, todos ellos en el RB Leipzig. También los delanteros Adam Szalai del Basilea y Ronald Szalai en el Friburgo. Además de otros jugadores importantes como Adam Lang, Attila Fiola, Andreas Schäfer, Adam Nagy, entre otros. A nivel clubes por su parte, si bien ningún equipo húngaro todavía logró hacer ruido en el ámbito internacional, sus actuaciones mejoraron con respecto a las últimas décadas. Vimos por ejemplo como el Ferencváros estuvo presente en varias fases de grupo de las últimas ediciones de la Champions League. En resumen, y a lo que quiero llegar con todo esto, es que la selección húngara poco a poco se va levantando de su larga siesta. Los magiares están experimentando un crecimiento gradual, y en los últimos años lograron sorprender y lograr cosas que en las casi 3 décadas anteriores eran imposibles. Los próximos objetivos serán asistir a su tercera Eurocopa consecutiva en 2024 y tratar de regresar a un mundial después de 30 años en 2026, algo que con el aumento de cupos no suena tan descabellado. Solo queda sentarse y ver lo que pasará en el futuro con este equipo, a ver si por fin el gigante dormido logra levantarse y vuelve a mostrarle al mundo lo que en algún momento fueron capaces. En fin amigos, ¿qué opinan de la actualidad de esta selección de Hungría? Si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo Futboqueando y hasta la próxima.